Estimados estudiantes, en esta oportunidad los invito para conocer el maravilloso mundo acerca de la fundamentación tributaria que en este curso académico vamos a aplicar bajo nuestro territorio nacional colombiano. Vamos a hablar de la tributación en Colombia y vamos a conceptualizar y puntualizar acerca de los impuestos para el año 2017. Hay una imposición tributaria que viene durante muchísimos años, pero vamos en esta oportunidad a hablar acerca de la tributación sobre la reforma tributaria. Pero, ¿qué son los impuestos? Son los ingresos públicos que consisten en el recaudo económico que exige la administración pública como consecuencia de la realización del hecho generador al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto público en la nación. En Colombia, los impuestos se clasifican de acuerdo a esta imagen que les comparto. Tengamos en cuenta que la palabra tributo significa el impuesto que yo debo cancelar o pagar. Esta palabra tributo viene desde tiempos remotos y la hemos, a medida que han transcurrido los años, ha tenido una pequeña modificación contextual. Tengamos en cuenta que en Colombia el modelo tributario o el modelo de recaudo de impuestos viene bajo un modelo español. Recordemos que nosotros fuimos descubiertos por España y hay muchos modelos socioeconómicos que todavía tomamos, a pesar de que somos una república muy independiente, pero hemos tomado de nuestro querido país, España. La clasificación de los impuestos los tenemos clasificados en tres partes. Una corresponde a las tasas, otra corresponde a las contribuciones y otra a los impuestos como tal. Pero vamos a realizar la denominación acerca de las tasas. Las tasas son impuestos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieren, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios u actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. Tengamos en cuenta que las tasas son impositivas de acuerdo a una reglamentación especial. Las contribuciones especiales son impuestos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o de establecimiento o ampliación de servicios públicos. Un ejemplo de contribuciones especiales son cuando estamos hablando de Bogotá Distrito Capital, cuando se hacen esos megaparques o cuando se hacen esas grandes ciudadelas y comunicaciones en vías, los dueños o propietarios de los bienes alrededor o de las empresas alrededor tienen que hacer este tipo de tributaciones. También en los municipios pequeños se realiza este tipo de contribución especial cuando se hacen algunas obras alrededor que pueden valorizar el entorno o el lugar donde vivimos. Y la definición de impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. El impuesto es el tributo, es la dádiva que yo tengo que pagar para poder realizar una actividad o si en consecuencia tengo el capital suficiente o el patrimonio suficiente para pagar dichos tributos a la nación. También en Colombia tenemos diferentes tipos de impuestos
Y estos impuestos corresponden a dos tipos, que son los impuestos directos y los impuestos indirectos. En el ejercicio, a medida que vayamos avanzando en las unidades, ustedes van a tener una mayor claridad a medida que desarrollen sus actividades. Pero brevemente les comento que los impuestos directos corresponden al gravamen establecido por la ley que recae sobre la renta, el ingreso y la riqueza de las personas naturales o jurídicas, los cuales consultan la capacidad de pago de estas. Se denominan directos porque se aplica y recauda directamente a las personas que tienen el ingreso o el patrimonio gravado. En este caso, un impuesto directo es la renta que tienen que pagar las empresas o las personas naturales. Y un impuesto indirecto, que es otro tipo de impuesto, son los gravámenes que recaen sobre la producción, la venta del bien, la prestación de servicios, las importaciones y el consumo. Estos impuestos no consultan la capacidad del pago de contribuyente. Un ejemplo de ello es el impuesto de industria y comercio, que pagan las empresas por la prestación de la actividad económica, pero está grabada, es la tasa que tiene que ver con los ingresos que percibe en el ejercicio, o sea, en un periodo determinado. Al decirles un ejemplo de ellos, industria y comercio es muy común. Recordemos que el impuesto de industria y comercio es un impuesto de orden municipal y estos impuestos recaen sobre la actividad que presta la persona natural o la persona jurídica dentro del ejercicio del desempeño de la actividad económica. No quiere decir con ello que se paga renta sobre el patrimonio. En Colombia tenemos muchísimos impuestos que vienen históricamente de años atrás. Un ejemplo de ellos es el impuesto sobre la renta y complementarios, que es un impuesto que se grava para aquellas personas jurídicas o naturales que reúnen unos requisitos año a año para poder pagarle a la nación por tener esos bienes que posee o la rentabilidad que estos mismos le generan. Otro impuesto son los impuestos sobre las ventas, que es el famoso IVA que nosotros conocemos. Tengamos en cuenta que para el año 2017 llegó una reforma bastante significativa y en Colombia, pues en cada posesión presidencial tenemos una reforma que lo que genera es que con base en los impuestos que presuntamente el Estado va a recaudar, asimismo hacen la contabilización o el presupuesto, perdóneme, realizan el presupuesto correspondiente al gasto público durante un periodo. Está el impuesto de la remesa, el impuesto de timbre nacional. Durante muchos años tuvimos el impuesto para preservar la seguridad democrática. Ese ha tenido modificación y también hemos tenido el impuesto a la equidad, que es lo que nosotros conocimos como el famoso CRE. Este impuesto fue creado mediante el artículo 23 de la ley 1607 del 2012. Actualmente en esta reforma ha tenido una modificación para la cancelación o anticipación de este en el formulario de el impuesto de retefuente, del recaudo de la retefuente. Bien, en Colombia desde el año 2012, desde la reforma tributaria del año 2012 mediante la ley 1607, nació el impuesto nacional al consumo. Desde la presidencia del actual presidente, el doctor Juan Manuel Santos, Colombia ha tenido varias reformas del cual él ha participado en ellas. Tengamos presente que una de ellas fue la reforma del 2012, que fue una reforma bastante significativa. Para algunos fue un impuesto o una reforma bastante, digamos, que
fue rústica. Para otros, la reforma fue necesaria debido a que Colombia tiene también una imposición alta bajo unos pasivos pensionales, entonces, y otras obras de infraestructura que debe desarrollar, entonces fue necesario realizar estas modificaciones a los tributos para los ciudadanos colombianos y para quienes sean extranjeros pero tengan bienes en Colombia o exploten la actividad económica en el territorio nacional. Este impuesto nacional al consumo fue creado, como les mencionaba, mediante la ley 1607 del 2012 y constituye para el comprador un costo deducible del impuesto sobre la renta como mayor valor del bien o servicio adquirido y no genera impuestos descontables en el IVA. ¿Cuál es su hecho generador? La prestación o la venta al consumidor final o la importación por parte del usuario final. ¿Y para quiénes son aplicables? De acuerdo a la reforma, la prestación del servicio de telefonía móvil, la venta de algún bien corporal mueble de producción doméstica o importado, ya sean vehículos, automóviles, barcos, aviones, y el servicio expedido de comidas y bebidas prepagadas. Bueno, pero de acuerdo a ello, el Impuesto Nacional al Consumo, mediante la reforma tributaria, extendió a la navegación móvil el impuesto del 4% sobre la telefonía celular, con el fin de generar nuevos recursos para el deporte y la cultura. El impuesto solo se causa sobre el consumo superior a 45.000 pesos mensuales. Las franquicias de restaurante estarán sometidas a un impuesto al consumo del 8%, en lugar del IVA del 19%. Es decir, que para aquellos lugares, restaurantes que correspondían a un régimen común, no les van a salir favorecidos o salen favorecidos mediante el recaudo, porque anteriormente se cobraba un IVA sobre el valor del consumo, pero ahorita se cobra es el 8% sobre el valor del consumo total. Ese impuesto, tengamos en cuenta que los bares y restaurantes lo que ellos realizan es el recaudo, porque quien paga ese impuesto es el consumidor final. Esta modificación unifica el tratamiento con los demás restaurantes y favorece al consumidor. Estimados estudiantes, todo este material ustedes lo pueden encontrar en la ley 1819 del 2016, quien fue el que impuso la reforma tributaria en Colombia. Esta reforma se realizó a finales del año anterior. Esta reforma es muy significativa y ustedes la van a tener que leer con frecuencia para el desarrollo de las siguientes actividades que van a realizar en el curso académico. También toda la información que ustedes tienen la oportunidad de escuchar en esta web y en esta videoconferencia, la pueden revisar en las páginas de la DIAN. Gracias por su atención.